Buenos días, buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí elaborando un podcast con fin escolar y hoy hablaremos sobre el tema de derecho penal. Empezaremos mencionando lo que es su concepto de delito, elementos y clasificación de los delitos. Hoy aquí le sirve su servidora Dana Calderón y mi compañero Aarón Villamonte. Empezaremos con el concepto. Para ti, Aaron, ¿qué es el concepto del derecho penal? Respecto a lo que yo entiendo sobre el concepto de derecho penal, pues estuve investigando y pues traté de sacar una conclusión formal y encontré que según nuestro derecho positivo mexicano, en el Código Penal en su artículo 7 nos menciona que el delito, en resumidas cuentas, es el acto o omisión que se sanciona las leyes penales, de donde se desprende el elemento de conducta pudiéndose presentar como una acción u omisión. Esto en lo que respecta es, pues por así decirlo, la defensa que puede llegar a tener una persona respecto a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que rige ahora en la actualidad. Claro, concuerdo contigo, Aaron. Y ciertamente también existe lo que es el concepto más científico. Y yo también me di la tarea de investigar un poco acerca de ello. Y di con el término que el término de delito se define como una acción típica, antijurídica, imputable, culpable, que es sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Esta supone una infracción del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. Y ciertamente en este pequeño concepto que se liga más a lo práctico, menciono lo que es parte de los elementos. Y uno de los primeros 3 elementos del derecho penal es lo que es conducta, tipicidad y antijurídica. Compañero Aaron, ¿pudieras hablarnos de estos 3 primeros elementos que componen el derecho penal? Claro, por lo que tengo entendido son la conducta, la tipicidad y que es antijurídica. Respecto a la conducta, se refiere a que puede ser una acción o una omisión. Respecto a la tipicidad, nos habla de que puede incluir los elementos que fundamentan lo injusto específico de una figura delictiva. Y al ser antijurídica, lo que implica ser ilegal, implícita, contraria al derecho, contraria a las leyes. Claro, y ciertamente también faltan 2 puntos, 2 elementos del derecho penal y uno de ellos es la culpabilidad, que pues básicamente es que al menos tiene que haber un implicado, o sea, un culpable sí o sí. Y el último es el punible, que es decir, que no existan razones de conveniencia o político-criminales que eximan de pena. Y ciertamente podemos pasar a lo que es la clasificación de los elementos y del derecho penal, que es bastante extenso. Y compañero Aaron, ¿pudieras ir mencionándonos algunos de estos componentes que tiene el derecho penal? Claro, en lo que refiere, como tú mencionabas, son bastantes formas de clasificación, entre ellas pues son 12, pero pues qué mejor que iniciar por el inicio. Entonces lo que yo quiero hacer es hablar sobre la primera, que es según la forma de acción, que esa está conformada por la comisión, la omisión propia, la omisión impropia o comisión por omisión.
La comisión nos habla de que el delincuente es el que realiza una acción penada por la ley. En la omisión, el delincuente permite que el delito se cometa sin participar en la acción. En la omisión propia no se realiza una acción que la ley señala. Por ejemplo, no pararse a auxiliar a alguien que está en peligro o llamar a las autoridades. Comisión impropia o comisión por omisión. Este delito solo puede cometerlo las personas que deben garantizar un resultado a la víctima. Un ejemplo muy claro en la actualidad es aquel padre que no paga la pensión de alimentos de su hijo. Así como también están los que según quién los comete. Por ejemplo, están los propios o comunes y los impropios o especiales. Los propios o comunes son los que pueden ser realizados por cualquiera. Los impropios o especiales son los que la ley señala que pueden ser cometidos por una persona en concreto. Por otra parte, está también según el número de personas que intervienen. Están los individuales y los colectivos. En los individuales, el delito lo comete solamente una persona. Y los colectivos, pues el delito es cometido por un grupo de personas. Ejemplos, pues sería una riña, una pelea en masa o cosas por el estilo. Según quién puede denunciarlos. Están públicos, los semipúblicos y los privados. Los públicos, pues se refiere a que cualquiera puede denunciar el delito. Los semipúblicos solo pueden presentar la denuncia el agraviado y su representante o el ministerio. Un claro ejemplo de ello sería la revelación de secretos. Y por último, los privados, donde solo la víctima o su representante legal podrán presentar denuncia. El delito de injuras y calumnias es un claro ejemplo de este caso. Claro, también complementando con tu comentario y la información que proporcionaste, existe muchos más y uno de ellos es según cómo se ejecuta el delito. Y de estos existen 5 puntos. Entre ellos el primero es instantáneos, cuando el delito se consume al ejecutar la acción. Del otro lado están los permanentes. Este es cuando se consuma en el mismo momento de la acción y permanece en el tiempo, por ejemplo, el impago de una pensión de alimentos. Después están los continuados, que aquí es donde el delincuente va realizando una serie de acciones que suman en conjunto un delito. Y como mejor ejemplo está el envenenamiento. Después están los flagrantes. En básicamente es que si hay testigos que vieron al delincuente cometer el delito o son descubiertos en el instante. Después está lo que son los conexos o compuestos, que estas son varias acciones delictivas que tienen un fin común, como por ejemplo romper una ventana para robar en el interior de una casa. También otra de la clasificación que acompaña el derecho penal es según el bien jurídico vulnerado. Aquí son 2 puntos que lo acompaña el simple y complejo. En el simple básicamente solo es si se vulnera un bien jurídico y en el complejo es cuando se vulnera más de uno. Por ejemplo, en el caso de producirse una violación y posteriormente el asesinato de una persona. Otra de sus clasificaciones es según la culpabilidad. Hay 3 puntos: el doloso, imprudente y preterintencional. En el doloso se conoce así cuando se realiza la acción con conocimiento, teniendo voluntad en que se produzca.
En el imprudente, si la persona no tenía intención de cometer el delito, es considerado imprudente. Por ejemplo, un accidente de tráfico provocado por ir hablando por teléfono. Y por último, el preterintencional, que este sucede cuando un delincuente quiere cometer un delito contra su víctima, pero el resultado va más allá, como por ejemplo, cuando la intención es golpear a alguien y termina produciéndose su asesinato. Por otra parte, está también según el daño causado. De lesión, cuando el delito provoca un daño, pero que si no existe la lesión, no se consuma el delito. El homicidio es uno de los ejemplos. De peligro. No hace falta que se consume de daño, basta con darse la situación de peligro, por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Por otra parte, está según el tipo de resultado, formales o de mera actividad, que estos nos hablan sobre los tipos de delitos que se consuman por el acto de omisión del delincuente. Lo que se sanciona es el comportamiento, como el falso testimonio, así como también los materiales o de resultado. Es imprescindible su consumación para dar lugar a un resultado como el delito de lesiones. Claro, también acompañando uno de los penúltimos de la clasificación es según la gravedad. Y empieza con el primero, que es graves, que básicamente es aquellas infracciones que la ley castiga con pena grave. Un claro ejemplo es el delito de asesinato, homicidio, tráfico de drogas, secuestro, etc. Menos graves son los delitos menos graves, aquellos para los que la ley prevé una pena menos grave. Ejemplo, vandalismo, ausentarse de un juicio, shoplifting. Y por último, leves, que es cuando los delitos que la ley castiga con una pena leve. Ejemplo, el hurto, delito leve de lesiones, amenazas, etc. Los tipos de delitos, a continuación los mencionaré, pero antes quiero seguir lo establecido por el Código Penal. Se puede identificar los siguientes tipos de delitos. Estos pueden ser contra las personas, el honor, la intimidad, la integración, la seguridad vial, la salud pública, entre otros. Pero entre ellas está contra las personas, contra el honor, contra la libertad, contra el patrimonio, económicos, contra la salud pública, contra la administración pública, contra la seguridad vial, contra la libertad de intimidad sexual, contra la Constitución, informáticos, falsedades, contra la inviolabilidad del domicilio, de administración de justicia, de orden público, de integridad moral, de integridad personal, de omisión, de derechos y deberes, de hacienda pública y seguridad social, contra derechos laborales, de lesa humanidad y contra la comunidad internacional. Increíble, compañero Aaron. Sin duda, el derecho penal se compone de muchas clasificaciones, elementos y conceptos. Algo que no nos cabe duda es que el derecho penal conlleva mucho de qué hablar. Tiene casos en donde no es para cualquiera y sin duda es uno de los derechos en donde más hay que prestar atención en cuanto a las personas.
Y sin duda en este podcast hemos mencionado diferentes conceptos y sus clasificaciones del derecho penal. Espero que este podcast sirva para informarse y conocer más acerca de nuestros derechos y el derecho penal. Muchas gracias y bonito día.